Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Me alegro mucho que se hayan podido conectar. Me imagino que ya todos ustedes ya pueden ver mi presentación. Entonces vamos a continuar. El día de ayer nos quedamos con lo que era servidores de impresión y les había dejado una actividad que era realizar un servidor de impresión con Windows Server. Además de que tendrían que hacer un curso. Miren, aquí se los voy a mostrar. Bueno, aquí ya están en la plataforma, ya están sus 3 actividades puestas para que las puedan realizar. Están hasta en el de servidor de impresión. Lo tienen 4 días o más 11 horas para que lo hagan. El certificado 10 días con 11 horas para que lo hagan. Entonces ya no hay excusa. Y la investigación con VPN tienen 3 días con 9 horas. Es decir, creo que se los dejo hasta el viernes. Bueno, ¿qué es un network attached o storage o almacenamiento conectado en red? Eso es NAS en español, tanto como en inglés. Entonces, ¿qué es una NAS? ¿Para qué sirve? ¿Qué diferencia existe entre una NAS y un disco duro externo? ¿Qué es una NAS? Una NAS es un conjunto de discos duros que van guardados en una cajita, como esta que están viendo en pantalla, donde arribita de Einstein. Aquí ustedes van a poder guardar n número cantidad de discos duros. Es como si es parecido a su servidor Google Drive, Outlook, OneDrive, OneDrive, Google Drive, Dropbox, Mega, etcétera. Pero va a estar físicamente en una empresa, es decir, que ustedes pueden hacer su propio servidor de la nube, pueden crear su propio servicio de la nube y pueden tenerlo en su casa, y desde fuera, por medio de una configuración, pueden hacer conexión para poder descargar archivos, subir archivos. Bueno, entonces una proviene del Network Area Storage, que significa que es un almacenamiento en red. Y es precisamente esta la característica que diferencia una NAS de cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Un dispositivo de almacenamiento que es un disco duro, una USB, una SD chiquita, una memoria USB. Eso es un disco de almacenamiento. Pero una NAS va a tener un conjunto de discos de almacenamiento, haciéndolos parecer uno. Y si, por ejemplo, tú juntas 4 discos duros y cada uno de 250 gigas, ¿cuánto vas a tener al final? Pues un tera, ¿no? Alguien está haciendo ruido con su... Alguien me está haciendo ruido, me parece que es Miguel. Ah, gracias, Miguel. Gracias, gracias, Ismael. No sé cómo. Creo que me salí. Bueno, sí, pueden ver la pantalla. Díganme por favor si la están viendo. A ver, en estos momentos. Alguien que desactive su micrófono y me diga por favor si ven o no ven la presentación. ¿Sí se ve? Ok, gracias. Entonces continúo. Eso es una NAS. Una NAS por lo regular se puede conectar por medio de cable RJ45 y haciendo conexión a n número de computadoras, y estas pueden estar subiendo al mismo tiempo o descargando información. Es como si fuera un servidor de archivos, pero esta va a tener una mayor cantidad de espacio para almacenar mucha más información. Aquí tenemos un ejemplo de tipos de NAS que venden ya en la industria comercial. Aquí tenemos uno chiquito que nada más le caben 4 discos duros,
pero depende los requerimientos de la organización. Existen NAS hasta para 20 discos duros y etcétera. O sea, pueden elegir la NAS a las necesidades de la empresa, y depende también mucho del espacio de almacenamiento que se requiera. Imagínense que que tuviéramos servidores y que cada servidor nada más le pusiéramos un disco duro, sería una cosa terrible. Entonces, por eso se inventaron las NAS, para que aquí puedan estar integrando muchos discos duros en un solo equipo. Y estas además tienen su propia memoria RAM, y además también algunas NAS, no todas, también tienen su procesador. Entonces es como una PC, pero que le caben muchos discos duros. Entonces, una NAS es una pequeña cajita con dimensiones que dependen de sus características finales, y principalmente va a depender del número de discos duros que se vayan a utilizar. Estos tipos de NAS, para que puedan ser configurados, tienen su propio sistema operativo, como por ejemplo este sistema operativo para que pueda configurarse, o su propio aplicación web para que pueda configurarse. Por ejemplo, ¿cómo configuran los modem? Cuando conectan el modem a la red y les aparece la IP y lo configuran, ¿no?, por medio de una aplicación web. O cómo configuran un teléfono VoIP, igual lo mismo, conectan el teléfono a la red y les tiene que dar una IP donde ustedes lo van a poner en el navegador y van a realizar la configuración. Así también tienen las NAS tienen su propio sistema de configuración. Solamente por medio de una IP entran al sistema y lo configuran, y le pueden poner cómo quieren que funcione. Si quiere que nada más se utilice para respaldo de información, o si también se requiere que una NAS adentro tenga integrado un RAID. Ahorita vamos a ver qué es un RAID. Primero quiero que comprendan qué es una NAS. Entonces, una NAS es como un sistema de almacenamiento, pero con mayor cantidad de volumen. Es como una nube, por ejemplo, como Drive, OneDrive, Mega, etcétera. Pero que ustedes ya van a saber físicamente dónde está la nube, bueno, su nube. Bueno, entonces una NAS me va a permitir utilizar varios discos duros, y dentro de él puedo yo configurar. También puedo conectarme con esos discos duros a través de puertos USB. Aquí tengo que los discos duros, es decir, un conjunto de discos duros que se le puede conocer como NAS, que es en el mercado integral, es un pequeño ordenador con el que cualquier computador puede hacer conexión a esta NAS y pueda descargar, subir, actualizar, eliminar. Es muy parecido a una nube, pero ustedes sí van a saber dónde se encuentra físicamente, y además van a saber qué es. Este dispositivo es para almacenamiento. También sirve para estar realizando constantemente copias de seguridad en forma sincronizada, y una NAS se le puede llamar también como un servidor. Ahora, ¿para qué me puede servir una NAS? Me puede servir para descargar documentos, me puede servir también como un servidor web, me puede servir como un servidor FTP, me puede servir como un servidor multimedia, un servidor de fotografías, de video. Pueden ustedes tener su propio repositorio de videos y crearse su sistema como un Netflix, ¿no? Pero ya es propio de ustedes. Una configuración que pueden hacer a través de un conjunto de muchos discos. Van guardando todas sus películas, y ya con ayuda de otro sistema unen ese sistema con el servidor que tienen de NAS, y ya pueden crear su propio Netflix. Puede servir para un servidor de impresoras también en red. Pueden crear usuarios y grupos de usuarios con permisos personalizados. Es decir, ustedes van a permitir quién sí puede ingresar a esos archivos. Es como lo que vimos en Linux.
los permisos de lectura, escritura, actualizado y eliminado. Aquí también es lo mismo, también tiene su sistema de seguridad. Aquí también podemos hacer configuraciones RAID, que ahorita vamos a ver qué son las RAID. Vamos a ver también cambios de unidades de disco duro en caliente. ¿Qué significa cambios de disco duro en caliente? Significa que una NAS me va a permitir realizar cambios de disco duro, mientras yo no es necesario que lo tenga que apagar para poder sacar el disco duro. Puede ser prendido, ir directamente con el disco duro que no funcione o que tenga algún problema, o que simplemente yo le quiero hacer un cambio porque necesito más capacidad y quiero meter otro disco con mayor almacenamiento. Entonces pues no apagarlo, solamente voy, lo saco y el siguiente disco duro y sin ningún problema. No debe haber problema alguno. Aquí tenemos ser integrado en un sistema de Linux, de Windows, de Mac, cualquier sistema operativo. Realiza copias de seguridad y tiene soporte para unidades USB. Debe tener por lo menos un espacio para que le entren 4 discos duros mínimo. Si quieren realizarse un servidor enorme para, pues no sé, para un servidor de películas, pues ya no, depende de cuántos discos, pero hay de muchos tipos de espacios para discos duros, entonces hay al gusto. Que debe tener por lo menos un espacio para 4 discos duros y pueden tener almacenado 4 terabytes o más. Ahora aquí tengo yo un video, les comparto el link y ustedes lo ven. Con la siguiente video es en inglés un redundant array of independent disks, es decir, conjunto redundante de discos independientes. Con tan solo ese título ustedes ya pueden entender automáticamente qué es un arreglo, ¿sí? O sea, un conjunto de discos duros que están independientemente, pero podemos realizar uno solo. Por ejemplo, nosotros normalmente sabemos que un disco duro, este es mi disco duro normal, mi disco duro de mi computadora. Y si yo internamente le hago una conexión, mi servidor, mi sistema operativo, ¿cuántos discos duros va a pensar que tiene? Tiene 2, ¿verdad? Pero nada más es uno que está dividido en 2. Aquí está, esta es mi partición. Mi partición, digamos, esta es la unidad C y yo quiero que esta sea ahora la unidad D. Pero ¿qué es un RAID? Es un conjunto ahora de muchos discos duros. Mínimo se requiere que sea 2. Bueno, y aquí estos 3 va a pensar que es uno solo. Y aquí en cambio yo tengo un solo disco duro que le hago particiones y parece ser que tengo 2 o 3, depende de las particiones que se hagan. Y aquí puedo poder hacer también, claro, divisiones de particiones en los discos duros. Y eso es lo que tengo 6 particiones, pero todas estas particiones se van a convertir en uno solo. Ahora, ¿qué es un RAID? Un RAID es una matriz o un arreglo redundante de discos independientes y estos combinados de varios discos duros para formar ¿qué? Una única unidad lógica. ¿A qué se refiere? Aquí unas particiones. ¿Qué me refiero con particiones? Me refiero que aquí está pensando que la unidad lógica de la unidad C y la unidad lógica de la unidad D, por eso son 2. Y aquí puedo tener varias unidades lógicas. Tengo unidades lógicas y aquí puedo convertirlo en uno solo. O sea, tengo un montón de discos duros y los hago uno solo. Es decir, sumo todo eso. Si yo tengo un disco duro de 200 y le meto otro disco duro de otros 200,
gigabytes, entonces al final voy a tener que 400 gigabytes. Hay que tener en cuenta algo, ojo, si yo tengo un disco duro de 100 gigabytes y otro disco duro de 300 gigabytes, es un ejemplo, y los junto, no voy a tener 400 gigabytes. ¿Por qué? Porque una RAID va a tomar la unidad más pequeña para poder realizar sumatoria. Entonces al final solamente, si yo tengo aquí un duro que es de 100 y otro que es de 300, no voy a tener 400 gigabytes. Al final voy a tener solamente 200 y los otros 100 ya voy a tener 200 y los otros 200 que me quedan pues van a salir sobrando. ¿Por qué? Porque ya no tiene la misma capacidad que En cambio, si yo tuviera aquí uno de 300 y más 300, entonces sí, yo tendría entonces ahora 600. Pero si fuera de 400, le vamos a poner 400 más otro disco duro de 300, yo al final voy a tener entonces 300 más 600, voy a tener 600 y los 100 de acá que me quedan, que aquí me sobrarían 100, pues ya no, porque solamente, como lo dije, solamente va a tomar el disco duro más pequeño para poder realizar la suma. Yo no puedo meter 400 dentro de 300, ¿sí me explico? Ni puedo meter 300 dentro de 100, que teníamos hace rato el ejemplo, que teníamos 100 más 300. Yo no puedo meter 300 dentro de 100 porque no cabe, pero sí puedo meter 100 dentro de 300. Por eso, entonces aquí nada más sería una sumatoria de 200 y me quedarían sobrando 200. Entonces lo recomendable es que si van a realizar una sumatoria, bueno, quieren aumentar su capacidad en almacenamiento, pero para que se sume y se utilice todo el recurso, deben de verificar que tengan casi la misma capacidad de almacenamiento, que esté parecido para que ambos se puedan sumar. Esto va a ayudar a proporcionar redundancia y reducir el tiempo de acceso para obtener mayor ancho de banda, es decir, ya sea para leer o escribir algunos de estos documentos. También se puede recuperar a través de un sistema de recuperación que van a tener estos discos, este sistema RAID. Un RAID para el sistema operativo aparenta ser un solo disco duro, aunque ustedes vean que son varios discos duros, para el sistema operativo va a aparentar que es solo uno. Bueno, entonces un RAID me va a permitir a proteger mis datos dentro de fallos de discos duros, si es que hay un disco duro que tenga un fallo. Mantiene el servicio activo en funcionamiento hasta que sustituya la unidad defectuosa. Si tu disco duro llega a fallar, puedes hacer el cambio, como lo había comentado con la NAS, pero siempre y cuando sepas que esa información que estás teniendo en el disco duro tenga que estar protegida. Si tu disco duro puedes realizar el cambio. Todos estos sistemas RAID se suponen la pérdida parte de capacidad de almacenamiento de los discos duros para conseguir la redundancia o almacenar los datos de paridad. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Tiene tolerancia a fallos, permite que varias unidades puedan trabajar en paralelo, y esto me va a permitir aumentar el rendimiento del sistema, mayor fiabilidad
y este va a emplear técnicas para aumentar la fiabilidad y alta disponibilidad, es decir, que va a ser se dividen en dos aspectos y va a poder estar disponible, se supone que debe estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y debe soportar lo que es servicio activo. Tiene redundancia en los datos, implica que el almacenamiento de los mismos datos es más de una unidad. Tiene paridad de datos, esto es que se realiza mediante un algoritmo matemático y es menos costoso la redundancia. Tiene integridad en los datos, es decir, que va a tener la capacidad de obtener en cualquier momento, y lo que había comentado, es tolerante a fallos. Va a tener que estar disponible, mantenerlos disponibles y procurar que no tenga fallos para el sistema. Existen varios tipos de RAID. Está RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. 0, 1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10. Son los más usados. Bueno, los tipos de RAID se basan en software y también se basan en hardware. A su vez, el RAID es basado en hardware, es decir, que es por host. Su independencia es de plataforma y va a depender también del sistema operativo que se vaya a utilizar. El software que va a utilizar es por medio de un CPU y además que puede ocasionar que se ponga un poco lento, porque puede tener un montón de aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo. Aquí tengo un ejemplo de un RAID, de un tipo de RAID, y este es el RAID 0. ¿Qué es el RAID 0? Es decir, yo tengo aquí el disco duro, un disco duro 1 y un disco duro 2. ¿Qué significa? Yo tengo que tener un RAID, y este RAID como mínimo dice que solamente puedo tener 2 discos duros como mínimo para que yo pueda llamar a este sistema como un RAID. Si yo nada más tengo un solo disco duro, no lo puedo llamar RAID. Debo de tener por lo menos 2 para que así se le pueda yo llamar que es un sistema de tipo RAID, y este sistema de tipo RAID 0 se va a configurar de la siguiente manera. Este RAID va a guardar, sí va a guardar lo que está en uno y en el otro, pero si yo tengo un archivo, entonces este archivo, los datos se van a guardar la mitad, la mitad se va a guardar en este, y la otra mitad se va a guardar, o sea, el otro medio se va a guardar en este. Entonces yo voy a tener, digamos que un archivo que lo rompo en dos, y en uno guardo una cantidad de información y en el otro guardo otra cantidad de información. Si yo me reparto la información para que no ocupe tanto espacio, me voy a las michas. Entonces aquí yo guardo de un archivo la mitad de los datos, lo guardo en uno, y la otra mitad lo guardo en el otro. Eso es un RAID. Entonces aquí tenemos A1 y A2. Entonces el archivo se dividió en dos, y entonces aquí está A1 y A2. Igual tenemos aquí A3 y A4. Otro archivo que se dividió en dos y está aquí, y la otra mitad está de este lado. A5, A6 y así sucesivamente. Entonces, si uno de estos discos duros falla, ¿qué va a pasar? Que si este falla, automáticamente ya no me va a servir. ¿Por qué? Porque aquí nada más tengo guardados puras mitades, y yo con este disco duro no voy a poder hacer nada porque me faltan los datos de y entonces pues si un disco duro llega a fallar, pues también, porque necesita la otra mitad. Entonces si falla uno, fallan los dos.
Entonces aquí dice, un RAID de disco 0 es la más alta transparencia, pero sin tolerancia a fallos. Es también conocido como separación o fraccionamiento. Exactamente, eso es lo que les decía. Aquí es decir que yo voy a dividir un archivo a la mitad y en un disco duro se va a guardar un cachito y en el otro disco duro se va a guardar otro cachito. Los datos se desglosan en pequeños segmentos y se distribuyen en varias unidades. Este nivel de RAID no tiene tolerancia a fallos, ¿ok? Entonces aquí es más sencillo, porque por eso es el RAID 0. Entonces no tiene tolerancia a fallos y todos los datos que se vayan a guardar se guardan la mitad en uno y la otra mitad en el otro disco. Eso es el RAID 0. Aquí tenemos otro ejemplo. Este RAID es aconsejable en aplicaciones de tratamiento, por ejemplo, de imágenes, de audio, de videos, de cámaras, almacenamiento de música, por ejemplo, de sus películas, etcétera. Se necesita un mínimo de 2 unidades. Entonces yo no puedo llamar RAID a un solo disco duro. Para que yo lo pueda llamar RAID deben de ser 2. Si no, no es una RAID. Lo mismo una NAS. Para la NAS tienes que tener mínimo, le caben hasta 4 o n número de discos duros, pero tienen que ser mínimo 2. RAID 1, sí, yo puedo guardar o hacer un duplicado de lo que está en uno, lo duplico en el otro. Sí, o sea, todo aquí se guarda uno y aquí también se duplica. Si llega a fallar pues tengo el otro. Entonces es más, como que es más confiable este tipo de RAID. Yo tengo, y también lo mismo, debo de tener 2 discos duros como mínimo. Entonces, disco 0 y disco 1. Y aquí solamente existe el duplicado. Lo que tengo en un disco duro lo va a tener exactamente el otro disco duro. Aquí tengo que un RAID que tiene redundancia igual de rápido, pero es más seguro. Es también llamado como mirroring o duplicación. Es la creación de discos en espejo. Esto es un disco en espejo. Lo que tengo acá lo veo igualito en este. Se basa en la utilización de discos adicionales sobre los que realiza una copia en todo momento de los datos que se están modificando. Si yo modifico en cualquier momento, cuando yo modifico entonces ese también se tiene que estar modificando al mismo tiempo. Una RAID ofrece una excelente disponibilidad de los datos mediante la redundancia total de los mismos. Entonces, hay redundancia. Aquí los datos van a estar redundantes tanto en el primer disco duro como en el segundo. Entonces es duplicidad de información. Es aquí una duplicación o un almacenamiento de manera espejo. Una RAID es lo que sería lo más viable tener hoy en día, porque así si se te descompone un disco duro, pues tienes la información de otro y puedes quitar el disco duro que se infectó, que se descompuso, metes el nuevo disco duro y automáticamente el RAID va a empezar a hacer otra vez nuevamente la duplicidad de esa información para que el nuevo disco duro pueda tener otra vez esos nuevos datos que contenía el disco original. Una RAID es una buena solución para aplicaciones que requieren redundancia cuando hay solo 2 unidades disponibles. Los servidores de archivos son pequeños, esto es un ejemplo. Se necesita también como mínimo 2 unidades para implementar un sistema RAID de tipo 1. Y aquí tenemos un ejemplo. Lo que en un disco duro va a ser igualito a lo que está en el otro disco duro. Y aquí tengo otro. Lo que tengo en este disco duro va a ser lo mismo que en el otro. O sea, es pura duplicidad o espejo. Información en espejo. ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué es una RAID 10? Es decir, es la unión de la RAID 0 y
más la unión del array 1. ¿Se acuerdan cómo funcionaba el array 0? Que es un cachito, un archivo se guardaba la mitad en un disco duro y la otra mitad en el otro disco duro. Y el array 1 es duplicita, todo lo que está en un disco duro se va a pasar igualito en el otro disco duro. Entonces, juntando estos dos, vamos a sacar el 10. Es decir, este sistema como mínimo debe de tener 4 discos duros. No nada más 2, aquí ya tienen que tener como mínimo 4. Entonces, estaba yo mencionando que un array 0 con un array 1 vamos a formar un array de tipo 10. Y esta es una solución muy buena porque entonces voy a tener dividir mis datos y además voy a poder realizar una duplicidad de los mismos. Y este sí tiene además tolerancia a fallos y tiene rendimiento y es excelente y sirve, es más robusto, es más seguro. Y aquí dice que se utiliza normalmente en entornos de servidores de aplicaciones que permiten a los usuarios acceder a una aplicación en el servidor y mantener datos en discos duros locales, o como los servidores web, que permiten a los usuarios encontrar en el sistema para localizar y consultar información. Aquí tengo el ejemplo exacto lo que es un RAID de tipo 0 más 1. Que sí se requieren solamente 4 discos duros, no se puede 2, tienen que ser 4. Porque entonces aquí, miren, aquí yo tengo, ¿qué estoy haciendo acá? Estos dos son, ¿qué? Estos y estos dos estoy haciendo RAID 1. Porque aquí está la A, la E, aquí está la A y la E, BF. Entonces con estos dos yo estoy haciendo RAID 1. Pero internamente aquí, entre estos, tengo que aquí un documento, está un cachito en este y otro cachito en este. Aquí igual, aquí otro documento, que está aquí un cachito en este y otro cachito en este. Entonces aquí están divididos mis mitades. Si uno de estos llega a fallar, recordemos que si uno de estos llega a fallar, este en automático ya no funciona. Pero como tenemos la copia de este, yo puedo sacar otro disco duro, meterlo ahora aquí, en el donde falló este, sustituirlo con otro que tenga la misma información, y entonces ahora este ya no se echaría a perder, porque ya voy a meter otro disco duro aquí en su lugar. ¿Por qué? Porque ya tenía yo un respaldo aquí, si se dan cuenta, y entonces ya no se perdió la información, porque ya tenía yo previamente una copia, un respaldo, un servicio espejo que me permitió volver a realizar la copia, hacer otro igualito a este y meterlo en el lugar de este, y otra vez juntos como hermanos van a servir y van a seguir funcionando. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tengo A, B, C, es este. Aquí tengo esto, pero miren, aquí tenemos RAID 1, aquí está otro RAID 1, porque lo que tiene este, lo tiene este, ok, pero también aquí están otra vez, todo lo que tiene acá, lo va a tener acá. Y además aquí pueden tener información, aquí puede estar dividido información una mitad, y aquí también puede tener otra mitad, y está duplicado. Una NAS, que es el que vimos en el primero, puede tener o lo pueden configurar para que sea una RAID, y esta pueda tener una RAID de tipo 1, que es la más usable, que lo que tenga un disco duro lo duplique el otro disco duro. Lo interesante de una RAID
es que la combinación de discos duros a efectos prácticos del usuario se traduce en un único almacén, mucho más robusto que un disco duro que está solito. Por tanto, usar un array siempre puede ser interesante en aplicaciones de alta disponibilidad para proteger información que consideremos crítica. Entonces tenemos que un array me va a servir para montar un espejo entre discos duros y así pueda yo replicar la información y entre los discos la información tal cual como se está guardando. Con esto, si sufres una caída en el servidor, no se pierde tu información. También es habitual en RAID y en una NAS y sacrificar un poco del espacio útil para ganar una redundancia y poder construir una información de gran volumen. Entonces, ya dijimos que es un array 0, que es una información donde la mitad se va a guardar en una y la otra mitad se va a guardar en otro disco duro. El array 1, que es que se va a duplicar exactamente lo que hay en un disco duro y se va a duplicar en el otro, que es espejo o mirroring, eso significa. El array 5 me va a permitir la configuración dentro de una NAS. También debe tener como mínimo, aquí dice 3 discos duros, pero aquí va a tener, ¿qué es lo que dice? Paridad, es decir, que lo que tenga guardado aquí también va a tener guardado la paridad del disco número 4, que lo que tenga guardado acá va a tener guardado también la información del disco número 3. Lo que tenga guardado aquí también va a tener guardado el disco del número 2. Ahora, ¿qué significa esto? Si yo, como administrador, echo a perder ya se fue. ¿Qué disco duro tiene información guardada del disco? ¿Cuál de estos discos tiene información guardada del disco 1? Pues el 4. Si se dan cuenta, aquí está 1. ¿Ya vieron? Entonces este disco duro tiene guardada su propia información, más aparte lo que tiene guardado en el disco 1. Entonces si yo echo a perder pues yo no me puedo preocupar porque ya tengo aquí como un respaldo dentro del disco número 4. Y en el disco número 4 yo encuentro que tengo lo que había en mi disco número 1. ¿Dudas aquí? Tengo 5 discos duros. Cada disco duro va a tener su propia información, pero aparte yo le voy a decir, ok, disco número 1, tú vas a tener tu propia información, pero también por favor guárdame la información del disco o duplícame la información del disco número 4. Ok, y entonces yo aquí reservo un espacio para duplicar la información del disco número 4. Si yo tengo tengo la información de mi disco número 2, es decir, yo voy a tener guardada mi información que le corresponde a mi disco número 2, pero también le voy a decir, oye, respáldame ahora la información, pero ahora del disco número 3. Y aquí está, entonces ahora digo el disco número 3, oye, guárdame información del disco número 2, y aquí ya le va a guardar información, y así sucesivamente. El RAID 6 va a funcionar como el número 5, pero aquí la distribución se va a dividir de diferente manera, es decir, que se va a dividir en bloques. El número 6 funciona como el 5 y aquí se va a dividir la información por bloques. Es lo que respecta a la redundancia y está configurada como si fueran por 2. Aquí también se va a manejar la paridad. Aquí, si se dan cuenta, aquí está la P. Aquí está la paridad de uno. Aquí está paridad del otro. Aquí hay paridad. ¿Y dónde más? Y aquí. Y acá. ¿Ya vieron? O sea,
Yo voy a guardar información del disco A en alguno de estos. Entonces aquí estoy guardando información tanto del disco A como del disco D. Y aparte estoy repartiéndome, me estoy dividiendo lo que hay en B. Aquí hay un cachito de B1 y aquí está otro cachito de datos y aquí está B2. ¿Ya vieron? Ahora aquí está otro cachito de C y aquí en esta aquí hay más cachitos, ¿sí? Entonces aquí estoy uniendo lo que es parecido a raíz 0 más 1, pero aquí hago uso de más discos, entonces por lo tanto son 4 como mínimo lo que se tiene que ocupar, mínimo 4 discos. Y además estoy haciendo paridad. Entonces una vez que yo ya estoy haciendo uso de la paridad, esto ya se le conoce como 6. ¿Por qué? Porque cada disco ahora en vez de 1 como en el 5, aquí nada más guardaba 1, cada disco duro guardaba nada más una paridad. No, pues aquí en el RAID 6 va a guardar 2 paridades. Aquí está una y aquí está otra, entonces va a guardar 2 paridades. Aquí está otro, está guardando 2 paridades, son 2. Aquí está otro, aquí está guardando 2 paridades. Entonces RAID 6 va a unir lo que hace RAID 0, RAID 1 y además me va a permitir 2 paridades. Y en el RAID 5 va a tener la información cada uno y también va a tener unión de RAID 0, RAID 1, pero solamente me va a permitir una paridad. Y en el RAID 6 me va a permitir 2 paridades. Ya vimos que es RAID 0 y 1, ya no lo explico para qué. Ya ustedes en su casa siguen leyendo las diapositivas. Es volver a repetir, ya les expliqué más atrás qué es. Entonces aquí decimos que RAID 1, aquí tengo que RAID 1, aquí se va a duplicar es lo que hay acá y lo que hay acá. Y luego al final voy a guardar la mitad de todo esto y ahora aquí va a estar la otra mitad. Y listo. Entonces esos son los tipos de RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 6, RAID 5 y RAID 10. Aquí tengo que estos son mis discos y están conectados en una red, pero para eso ya existen las NAS, para que no tenga así, no los esté yo exponiendo pues a que tengan algún peligro, que les vaya a caer agua, que les vaya a ocurrir algún accidente o que se calienten, sino que ya los meto dentro de una NAS que los va a mantener seguros. Los voy a poder configurar a través del sistema y me va a permitir realizar permisos de seguridad, gestión, etcétera. Entonces aquí todos los que tenemos el servidor de Windows podemos realizar este tipo de RAIDs únicamente en este apartado donde vemos lo de administración de discos duros. Aquí pueden realizar una RAID, pero sería comprometer su disco duro y no vaya a ser que tengan problemas y después sus computadoras vayan a dejar de funcionar. Entonces nada más vean como un ejemplo. En Linux también se pueden hacer gestión de RAID. Aquí tengo un ejemplo de una pantalla donde se está realizando una configuración y están viendo qué tipo de RAID van a realizar. En este caso están seleccionando RAID 1. Y eso sería todo. Entonces, tanto en Windows como en Linux me permite realizar configuraciones de RAID. ¿Dudas hasta aquí? Ya terminamos la presentación y con esto terminamos toda la unidad número 3. Sí, ya vi. Tiene una evaluación conceptual. El examen va a ser, se los voy a habilitar para que lo hagan en su casa. Yo les habilito el examen de 1 a 6 para que lo contesten. Va a tener tiempo, va a durar 50 minutos.
para que lo contesten, pero a partir de que lo abran, le va a empezar el reloj y van a tener desde la 1 de la tarde hasta las 6 para que lo hagan, bueno, hasta las 5 porque a las 6 se cierra. Y con eso terminamos toda la unidad 3. La siguiente semana vamos a ver el servidor FTP. Por favor, vean cómo se realizan, instalen los comandos para que no nos tardemos. Y eso sería todo. Yo les agradezco mucho que se hayan conectado. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana con cliente servidor.